como ya como última sesión tenemos pues quizás el tema de protección del patrimonio arqueológico y el tema de la protección provisional de los sitios de los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a pasar rápido y si hubiera algunas consultas con todo lo que hemos avanzado hoy día pueden hacerlo y podemos absolver, ¿no? Algunas dudas. Si bien es cierto, nosotros también como funcionarios tenemos dudas, ¿no? Sobre el nuevo reglamento. Justamente el día de hoy se tuvo pues reunión con jefe de gabinete de asesores, ¿no? Y las direcciones de línea de Lima, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema de las consultas que se están haciendo, pues, desde diversas regiones sobre el reglamento, ¿no? Entonces, posiblemente este reglamento entre, pues, en algún reajuste, evaluación, ¿no? Porque hay muchas interrogantes, muchas dudas, ¿no? Entonces, igual nosotros hemos hecho llegar también nuestras dudas, ¿no? De algunos aspectos técnicos, legales, que no están claros, no son, son ambiguos de interpretación personal que puedan tener, pues, en caso de los abogados, de los arqueólogos, de los cadistas, ¿no? Porque no es muy claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay alguna duda, podemos apoyar a absolver, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por favor. El tema para los arqueólogos que están en la sala, pues ya el tema del patrimonio arqueológico, la normativa es ya conocida, ¿no? Que tenemos la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Primero, la Constitución Política, ¿no? Que en el artículo 21, pues, nos habla de todo lo que es el patrimonio de los yacimientos arqueológicos, construcciones, monumentos. Entonces está el marco legal, ¿no? De la protección del patrimonio. Entonces, y después de la Constitución Política del Perú tenemos pues nuestra ley, ¿no? La Ley General 28-29-6, ¿no? Ahí norma pues todos los procedimientos, las sanciones a los que afecten el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la normativa. Igual la ley de creación del Ministerio de Cultura, el reglamento de intervenciones arqueológicas y también las leyes, pues la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Que son conexas pues con nuestra normativa, ¿no? Que es, ellos también de acuerdo a su artículo 82 están obligados pues a proteger el patrimonio, ¿no? Pero en sí ellos son los primeros en afectar, ¿no? Porque hacen obras sin tener SIDA, hacen obras sin contar con el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Entonces, contravienen pues su propia normativa, ¿no? Que les indica en el artículo 82 que tienen que proteger, preservar, investigar todo el patrimonio que se encuentra dentro de su jurisdicción, ¿no? Pero como les indico, pues lamentablemente son los primeros en afectar, ¿no? Por obras sin consultas y entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro del marco normativo, pues ya indica, ¿no? Que para todo tipo de proyectos de inversión pública y privada tienen que tener pues su permiso, ¿no? Entonces, la única entidad que puede emitir opinión o permiso es el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay municipalidades que dan licencias de construcción para antenas, por ejemplo, ¿no? A empresas de telecomunicaciones y algunas empresas de telecomunicaciones sin contar con la certificación empiezan a construir, entonces afectan el patrimonio. Entonces, los gobiernos locales en función de acuerdo a sus competencias deberían también exigir pues no a las para dar una licencia de construcción digamos en un cerro debería exigir pues que tenga su certificación, ¿no? O alguna opinión técnica, ¿no?
pero no lo hacen, pues, ¿no? Entonces ya cuando construyen o cuando hay ya alguien denuncia, ahí recién nos damos cuenta que están afectando el patrimonio. Entonces viene pues las responsabilidades son pues compartidas, ¿no? Con los gobiernos locales, con el gobierno regional, con las comunidades, ¿no? Entonces, en la protección del patrimonio no solamente pues es tarea del Ministerio de Cultura. En este caso, por ejemplo, en la protección del patrimonio debería también la academia, ¿no? Las universidades, no solamente las universidades que tienen carrera de arqueología, sino todas las universidades deberían promover la protección, salvaguarda del patrimonio, ya sea arqueológico, histórico, ¿no? Entonces, pero no se da, ¿no? Por ejemplo, las universidades no intervienen, por ejemplo, en las casonas que tienen, en algunos casos. Entonces, contravienen, pues, las normas. Entonces, y ello pues implica que perdamos valioso patrimonio cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner, valga la redundancia, un ejemplo, en Junín tenemos 444 sitios declarados como patrimonio, pero a la fecha, cuando se hace digamos, un inventario de esos sitios, casi el 20% ya no existen, han desaparecido por la expansión urbana, solo están por nombre nada más y que tienen resolución. Entonces, y eso pues pasa mayormente por el tema de la expansión urbana, agrícola, el tema extractivo, entonces todo ello pues se está destruyendo. Entonces, debería ver el tema también, no solamente los gobiernos locales o el Ministerio de Cultura, el gobierno regional, sino también las comunidades, ¿no? Por ejemplo, las comunidades dan licencias sociales para extracción de canteras y entre otros, ¿no? Y tampoco pues tienen permisos, ¿no? Y ello afecta pues directamente al patrimonio arqueológico, al Hapagñán, entre otros. Igual el tema de la Ley General de Patrimonio de la Nación, ¿no? Entonces, el tema que esté el patrimonio arqueológico esté acentuado en propiedad privada o propiedad estatal es protegido por el Estado. Entonces, el Estado, como les indico, pues no solamente es el Ministerio de Cultura o las direcciones desconcentradas, ¿no? Sino todos al final somos el Estado. Entonces, en ese sentido, se debería proteger, ¿no? Pero los gobiernos subnacionales, como lo conocemos, pues son los primeros en afectar el patrimonio, destruir, ¿no? Y una vez que se destruya pues todo el patrimonio arqueológico es complicado, ¿no? La recuperación, todo eso, porque no se cuenta pues con un presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha sido creada pues como un ente rector de protección del patrimonio cultural. Entonces, por ejemplo, un gobierno local viene al ministerio, quiero que protejas o quiero que hagas un proyecto en este sitio dentro de mi jurisdicción, entonces no se puede, porque no ha sido creado, pues lamentablemente, el Ministerio de Cultura como otros ministerios, ¿no? Como Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, que financian proyectos de inversión pública, ¿no? Si hubiera sido creado el ministerio como esos entes que financian, posiblemente los gobiernos locales llegarían con su expediente al Ministerio de Cultura, ¿no? Expediente para restauración, conservación, como llegan, por ejemplo, con expediente de agua potable, pistas y veredas para el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se debería regular también desde el poder legislativo para poder proteger y que el ministerio pueda financiar pues proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, el tema de la protección del patrimonio es amplio y vasto, ¿no? Y ello pues implica que todos podamos proteger el patrimonio cultural, ¿no? Porque
a ello nos debemos como profesionales en las ciencias sociales, en la arqueología específicamente, es nuestro medio de trabajo, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, por ejemplo, a veces no, hallazgos fortuitos, hay profesionales que no comunican, ¿no? Entonces a veces destruyen ese, esas evidencias, ¿no? Y uno se entera pues ya después, ¿no? Entonces, no debería ser así, ¿no? Como parte de la ética profesional se debería, pues, proteger, ¿no? Por más que sea una obra de inversión pública o privada, igual, cuando haya hallazgos fortuitos, hallazgos de evidencia, se debe proteger el patrimonio. Entonces, creo que es tarea de todos, pues, la protección de nuestro patrimonio cultural, ya sea arqueológico, histórico, ¿no? Por ejemplo, con referencia al patrimonio paleontológico, nos han quitado pues la potestad al Ministerio de Cultura y le han dado pues al DREM, ¿no? Ahora ya depende de la DREM la protección de sitios paleontológicos, ¿no? Y ya no del Ministerio de Cultura. Entonces, eso también perjudica, pues, ¿no? Porque si DREM no fiscaliza el tema del patrimonio, a veces autorizan explotaciones de mineras no metálicas, agregados y entre otros, sin tener los permisos, ¿no? Y ahora, con mayor razón, pues se destruye el tema paleontológico, ¿no? Porque ya el Ministerio de Cultura no tiene, pues, potestad para poder resguardar o salvaguardar. Entonces ahí también tenemos un vacío legal. Bueno, con esas aclaraciones y vamos a ver el tema de la protección provisional de los sitios arqueológicos, porque si bien es cierto, el saneamiento físico legal de los sitios arqueológicos demoran demasiado, por el tema de, se tiene diversos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es búsqueda de antecedentes catastrales, ¿no? Cuando uno delimita y presenta todo el expediente para el saneamiento físico legal, primero que se hace es pues buscar catastralmente, ¿no? Si dentro de esa área o dentro del polígono existe pues o superposición de otras títulos, ¿no? Áreas tituladas y entre otros. Entonces se tiene que catastrar. Entonces ahí se demora pues bastante. ¿No? Y hoy en día con la normativa que ha cambiado, por ejemplo, se tiene que hacer consulta previa, ¿no? La Dirección General de Consulta Previa tiene que aplicar pues los formatos que tienen ellos para poder identificar si existe dentro de la jurisdicción de un sitio o de un determinado sitio arqueológico, existen comunidades campesinas, comunidades nativas, originarias todavía. Si ello ocurriera, se tiene que llevar pues la consulta previa. Entonces, con ello pues es un poco difícil porque no se tiene pues el presupuesto suficiente para llevar una consulta previa. Entonces, aplicar esa consulta previa para que la población pueda determinar si se sanea físicamente y legalmente ese patrimonio, por ejemplo. Entonces, y eso está generando, pues, que se dilate mucho tiempo para el saneamiento físico legal de los sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, en Ayacucho, en Huari, por ejemplo, han identificado los de consulta previa que Pampachacra es una comunidad campesina originaria. Entonces, en función a ello, se tiene que llevar pues la consulta previa, ¿no? En Vilcasomán ya creo que ya implementaron ello, ¿no? A través del programa Japagnan que tiene presupuesto, ahí sí pues pueden realizarlo. Entonces, la mayor parte de los sitios arqueológicos se encuentran pues en áreas de comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso del saneamiento físico legal es más largo ahora, ¿no?
ya no a lo convencional. Entonces, lo que se ha visto es el tema de la protección provisional, que te da pues 2 años para poder sanearlo físicamente y legalmente, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que permite pues al Ministerio de Cultura realizar, solicitar la protección provisional a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y una vez aprobado se tiene pues 2 años para ese saneamiento, ¿no? Y lo de bueno, de lo importante es que dentro de la resolución se indica pues que las responsabilidades, ¿no? Tanto a las DDCs, a la Dirección de Catastro, a las comunidades, a las municipalidades, para poder sanearlo físicamente y legalmente estos sitios arqueológicos con protección provisional. Entonces, hay una directiva, hay una guía, pues, desde el año 2018 en adelante, que permite, ¿no?, elaborar la protección provisional para los sitios que presentan afectación en curso, ¿no? Ya sea antrópico, natural, uno puede presentar pues la solicitud de protección provisional, ¿no?, a la sede central del Ministerio de Cultura. Entonces, la normativa está relacionada, es la resolución ministerial 077-2018, eh, que ha salido el año 2018, y el anexo 02 de la directiva 003-2018. Entonces, con esta directiva, pues, se elabora el informe técnico y en función a ello, pues, se solicita la protección provisional. Entonces, para solicitar protección provisional se tiene, pues, este modelo de anexo que se tiene que rellenar, ¿no? Entonces, esto es después de haber realizado pues una inspección de afectación o constatación policial. Entonces, todos estos campos se tienen que rellenar pues y elaborar un plano, una propuesta de delimitación que se puede realizar con un navegador GPS, por ejemplo. Entonces, es provisional, que uno puede hacerlo hasta con Googlear, ¿no? Entonces, eso, ese provisional dentro de los 2 años, en ese lapso de tiempo, pues, Catastro tiene que realizar, pues, la corroboración de esas coordenadas y la ubicación exacta de puntos, para que pueda ya colo para que pueda iniciar con la colocación de hitos y paneles definitivos, ¿no?, para el saneamiento físico legal, porque el gran problema que se tiene también es el tema de que cuando se hacen las denuncias respectivas, cuando no está delimitado, cuando no tiene paneles o hitos de señalización, la fiscalía pues los archiva. Entonces, y por ese tema la mayor parte de los sitios pues que tienen afectación no llegan pues a las sanciones correspondientes. Entonces, y ello implica pues que se pueda trabajar a través de este mecanismo de protección provisional para salvaguardar el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues varios temas que incorporar, ¿no? Entonces, la primera parte son los datos, la fecha de inspección, la hora, toda la información. Igual en lo que son datos generales, igual la ubicación, las coordenadas UTM, el acceso al área del sitio y la evaluación de los bienes inmuebles, para efectuar la protección, o sea, qué componentes tiene pues el sitio que vas a solicitar la protección provisional, ¿no? Arquitectura, cerámica, líticos, malacolor, otros, ¿no? Y también la información complementaria, la clasificación del map, descripción del sitio arqueológico, igual el tema de la vulnerabilidad, agentes, si la afectación es a través de agentes antrópicos o factores naturales, igual la preservación que tiene, la fragilidad y el tema de la modalidad de delimitación provisional. Por ejemplo, no hay, por ejemplo, si solicitas de un sitio que tiene la propuesta de delimitación, o si el sitio está declarado pero no tiene
ninguna propuesta de delimitación. Entonces, toda esa información se tiene que colocar. Entonces, igual el tema del polígono de la delimitación, las coordenadas UTM, el tema de los elementos arqueológicos aislados, el tema de las medidas que se tienen que consignar, ¿no? Como les decía, ¿no? Para que se pueda cumplir dentro de los 2 años, ¿no? Si se va, por ejemplo, si se ha paralizado la obra, si se va a hacer desmontaje, si se va a hacer apuntalamiento, si se va a hacer señalización. Entonces, cuando hagas el informe, pues incorporas toda la información. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos realizando protecciones provisionales de diversos sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, ya tenemos varios sitios con protección provisional, ¿no? Entonces, en eso se está avanzando. Entonces, por ejemplo, este es un modelo de informe que ha sido aprobado también con resolución. Por ejemplo, el número de informe es del año 2022. Dependencia, fecha de informe, fecha de inspección, la hora de culminación y fecha de emisión del informe técnico. Entonces, ubicación del inmueble, departamento, provincia, distrito y localidad y coordenadas UTM de referencia, ¿no? Y el acceso al sitio arqueológico, por ejemplo. Entonces, se considera el acceso y, y en el ítem de evaluación de los bienes inmuebles prehispánicos, arquitectura, ¿no? Entonces se describe pues la arquitectura del sitio referente a lo que se está visualizando a la fecha de la inspección. Entonces, y viene después si hay cerámica en la superficie, lítico, óseo, si malacológico a veces no corresponde, no hay, entonces se considera no corresponde, ¿no? Y otros materiales, por ejemplo. Entonces, y la clasificación del MAP de acuerdo al reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Entonces, la clasificación está sitio arqueológico, monumento arqueológico, paisaje arqueológico y parques o reservas arqueológicas. Entonces, en función a eso se considera también, ¿no? Y la descripción del mapa, lo que uno visualiza, ¿no? Y el tema de la afectación aquí, lo que es antrópicos, tienes que describir pues toda la afectación que se ha suscitado en el sitio arqueológico. Entonces, describes toda la afectación eh, posible de todo el área, de todo lo que está visualizando, igual todo, ¿no? Quiénes han comunicado, cuánta extensión tiene el sitio, entonces, todo, ¿no? Si hay responsables, por ejemplo. Entonces, ahí se describe pues toda la información de la afectación. Y la información complementaria, por ejemplo, y también antes de ello, si hay factores naturales también, si consideras pertinente, lo puedes consignar, ¿no? Y la preservación, la fragilidad y el tema de la modalidad de limitación de sitios arqueológicos, como les decía. En este caso, por ejemplo, aquí el sitio arqueológico está declarado, pero no tiene pues una propuesta de delimitación. Entonces, se califica para la protección provisional. Ahí el cuadro de datos técnicos, o lo que se ha hecho es con un navegador la delimitación para la protección provisional. Entonces, cuadro de datos técnicos, el número de plano, las coordenadas UTM, radio no corresponde, y las medidas provisionales recomendadas, por ejemplo. Paralización cese porque no se recomienda porque la afectación era a través de un incendio forestal, por ejemplo. Entonces, desmontaje tampoco no hay porque es a través de un incendio forestal la afectación. Apuntalamiento sí, ¿no? Por el tema del incendio que ha afectado a algunas estructuras puedes recomendar el apuntalamiento. Incautación tampoco no se considera porque no es a través de incendio forestal. Incautación cuando hay, por ejemplo, construcciones o obras de infraestructura, obras sin consultas que esté afectando, ahí sí puedes considerar. El tema de la señalización, sí, pues se considera la colocación de hitos y paneles de señalización
y retiro de estructuras temporales, maquinarias, igual si se corresponde, igual. Y otros aquí consideras, pues, qué cosas se debe realizar durante el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, comunicar a las municipalidades, a la subprefectura, al juez de paz, a la comunidad campesina y entre otros, ¿no? A la Divingrio o la policía fiscal o es cuando hay comisaría, la comisaría, por ejemplo. Entonces, para que puedan actuar de acuerdo a sus competencias. Entonces, ello también va a salir en la resolución, todas estas recomendaciones que se está realizando. Entonces, todo esto pues permite que estas entidades se vuelvan pues responsables ante esta afectación, ¿no? Para poder sanearlo físicamente y legalmente a través de una protección provisional. Entonces, por ejemplo, este es el sitio arqueológico, el polígono de delimitación que se hizo, y el incendio pues arrasó casi el 100% del área, ¿no? Entonces, en función a ello se ha hecho pues la propuesta de delimitación, ¿no? Y este es el registro fotográfico del proceso de la inspección y constatación policial. Entonces, una vez realizada todo el registro fotográfico, se considera pues el informe, ¿no? Todo el registro fotográfico de los daños que se ha suscitado al sitio arqueológico. Entonces se considera todo el registro fotográfico. Como ustedes pueden ver, el sitio arqueológico ha sido pues calcinado 100%, ¿no? Casi la totalidad del área de las 10 hectáreas que tiene de extensión el sitio arqueológico. Entonces, igual la constatación policial, todo el proceso que se realiza, pues, no solamente para la protección provisional, sino para los procesos administrativos sancionadores y las denuncias respectivas, pues, ¿no? A nivel del Ministerio Público, ¿no? Entonces, todo ello se remite, pues, a la sede central, ¿no? Y esta es la aprobación, por ejemplo, de ese informe que se ha hecho, esta es la aprobación. Entonces, aquí nos dice, pues, determinar la protección provisional del sitio arqueológico ubicado en tal sitio por el plazo de 2 años, ¿no? Prorrogable por el mismo periodo, salvo se identifica la afectación directa. Entonces, y se considera, pues, el plano perimétrico y las coordenadas que se ha indicado y también disponen, pues, ¿no? El tema de las recomendaciones que se ha emitido en el informe. Sale en la resolución toda la información que sea consignado, ¿no? Entonces, una vez que se consigne todo ello, ya pues y se encarga pues a la Dirección Desconcentrada de Cultura la determinación y ejecución, ¿no? De las medidas indicadas, ¿no? Asimismo, a la Dirección de Catastro, Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción del proceso, ¿no? Igual a las municipalidades distritales para que puedan cumplir de acuerdo a sus competencias. Entonces, ello ya obliga pues que las entidades puedan activar mesas de trabajo para cumplir con estos procedimientos y proteger el tema del patrimonio cultural dentro de un ámbito geográfico. Entonces, esa es la protección provisional, ¿no? Que se está trabajando, ¿no? Se ve que muchas regiones están solicitando y están siendo aprobadas, ¿no? Las protecciones provisionales. Entonces, y esto pues lo emite la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, ¿no? De la sede central. Entonces, lo que hacen las regionales, las desconcentradas, es emitir las solicitudes pues, de protección provisional. Entonces, eso más que nada el tema del trabajo para proteger el patrimonio, ¿no? Con ello estaríamos culminando. Voy a pasar con el tema del SIGDA. Entonces, el SIGDA, como la mayoría de ustedes, colegas y estimados amigos, saben, pues es un sistema de gestión
del patrimonio arqueológico. Entonces, aquí tenemos pues para descargar a KMZ, a googlear lo que son los sitios delimitados, los sitios declarados y el tema del Hapagñán. Entonces, en caso de sitios delimitados, siempre te va a salir el polígono, ¿no? Cuando lo exportas a Google o descargues Shed. Y los declarados solamente te va a salir pues, un punto, ¿no? El punto central del sitio arqueológico. Entonces, pero solamente no salen otros documentos, digamos, cuando entras pues como invitado. ¿No? Tienes que entrar con una clave y contraseña. ¿No? Entonces, una vez que ingreses, pues te puedes visualizar las resoluciones y los expedientes técnicos de los sitios que están declarados, que están delimitados, que están con protección provisional, y entre otros, y el trazo del Hapagñán. Entonces, en el SIDA vamos a ver pues tres tipos de polígono, ¿no? Uno es el tema del color amarillo y esto indica pues que está en proceso de aprobación. Entonces ahí te indica todos los polígonos de color amarillo son sitios delimitados que están en proceso de aprobación. Entonces, y el otro, por ejemplo, otro color es el color azul, ¿no? Esto indica pues que estos polígonos de color azul ya son los sitios que están aprobados, ¿no? Su expediente técnico de delimitación ya ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura y ya están con carga cultural o inscritos en la SUNAR, por ejemplo. Entonces, todos los colores azul ya tienen pues expediente aprobado. Entonces, y el otro es el tema de los polígonos rojos, ¿no? Que son con protección provisional, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido con protección provisional del año 2022, el 29 de noviembre. Entonces, todos los sitios o polígonos de color rojo que se ven en el SIGDA son de protección provisional. Entonces, eh, eh, y eso te permite pues identificar, ¿no? Los tres clases de polígonos que se tiene en el SIGDA, ¿no? Y como se puede ver aquí, por ejemplo, para el caso del Hapagñán, a veces hay consultas, ¿no? Por ejemplo, el Hapagñán, cuando se encuentra con color rojo, es que quiere decir que ese camino ha sido afectado, ha sido destruido y ya solamente es la continuidad del trazo. Y el color verde es camino registrado en el SIGDA. Otro es este color, es proyección de camino por ausencia. O sea, ya no existe el camino, pero lo han proyectado para interconectar con el trazo existente. Quizás ya no hay, pues va a pasar una carretera o un guay, pues se va a llevar, pero ya no existe ese camino. Proyección de camino por daño, proyección de camino por reemplazo. Puedes reemplazar por una carretera asfaltada, entre otros. Y el color amarillo, sí, pues el trazo del camino. Entonces aquí, como pueden ver, los monumentos arqueológicos prehispánicos con protección provisional son de color rojo. Y los maps o los monumentos arqueológicos del color azul y el tema monumentos en proceso de aprobación. También están los sitios históricos y los áreas o sitios ya con, rescatados, por ejemplo, sitios arqueológicos que han sido rescatados con los proyectos pues, de extracciones que han hecho rescates arqueológicos. Entonces, se consideran en el SIDA. Entonces, todo ello pues son los que están en el SIGDA, ¿no? Para ver el tema de la delimitación y el marco circundante, hace poco ha salido, por ejemplo, a veces hay controversias, ¿no? En el tema de la delimitación cuando el inspector o el supervisor recomienda pues a un colega que haga la delimitación de
de un sitio arqueológico colindante a un plan de monitoreo que está realizando. Entonces, a veces no se delimita correctamente, pues, ¿no? Como marco circundante, o a veces no corresponde. Entonces, a veces hay controversias en ese tema. Entonces, el marco circundante, pues, se tiene que considerar del área nuclear, como lo llaman en esta directiva que ha salido recientemente este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de los PEAs, cuando se hace una propuesta de delimitación, tiene que dejar pues el marco circundante, ¿no? O el área de amortiguamiento que nosotros lo conocemos, pues, ¿no? Entonces, este es el área nuclear donde hay evidencias, estructuras, material cultural. Entonces, de ahí tiene que dejarse pues esta área que no tenga, que ya no cuenta con material cultural ni arquitectura como marco circundante, como propuesta de delimitación. Entonces, a veces cuando hay carreteras, accesos, ahí sí pues un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que se ha hecho es dos polígonos, ¿no? Porque por la mitad pasa pues la carretera que conduce al distrito, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues no lo puedes intangibilizar esa vía de comunicación porque es ya de uso común. Entonces, tiene que dejar pues como hacer como sectores, ¿no? Sector uno, sector 2, ¿no? Entonces, igual si hay canales de riego, reservorios, entre otros, o áreas urbanas ya con viviendas, entonces no se puede pues intangibilizar, ¿no? Entonces ahí no se puede sanear pues físicamente y legalmente, entonces se hace pues en las propuestas, ahí sí no te permite mucho considerar pues el marco circundante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí del Azul hay otra carretera, pues, esta carretera que viene, entonces ya no puedes generar pues el marco circundante cuando hay una carretera, un canal, no puedes canalizar, entonces te adecuas, pero en este caso sí, pues no se da el marco circundante porque aquí sí hay pues áreas eriazas, ¿no? Que no tienen pues ni terrenos agrícolas, entonces ahí sí le puedes dar el marco circundante o el área de amortiguamiento, entonces eso te permite, entonces igual en esto, ¿no? Por ejemplo, el área nuclear es esta parte, ¿no? Toda esta parte. Entonces, y el resto ya es pues el marco circundante, pero que no afecte, por ejemplo, el tema de los terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, a ver, en esta delimitación que se hizo igual, entonces, igual aquí, entonces se ha dejado el marco circundante y sin afectar terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, este es el cerco perimétrico, ¿no? Pero en algunos casos es un poco complicado por el tema de terrenos agrícolas, de espacios de uso y entre otros, ¿no? Entonces, se tiene que ver también con criterio el tema de la delimitación pues, de los sitios arqueológicos, ¿no? No todos cumplen con el tema de la directiva o la guía que tiene pues, el Ministerio de Cultura. Cada sitio tiene pues, su particularidad casuística y entre otros. Entonces, esto puede cumplir, pues, digamos, para un sitio, para una zona o un sitio arqueológico que se encuentra, pues, en zonas alejadas. Por ejemplo, si pasa un río, una quebrada, no lo vas a intangibilizar también, pues, el río. Entonces, eso va a depender mucho del criterio del profesional, del arqueólogo que está efectuando la delimitación. Entonces, igual, ¿no? Esta es la guía que ha salido, pues, este año, ¿no? El año pasado, el 2022, ¿no? Para la delimitación de los sitios arqueológicos, ¿no? Guía para la delimitación y monumentación de los bienes inmuebles principales integrantes del patrimonio cultural. Entonces, igualito, ¿no? Este es el área nuclear, el área donde hay evidencias, eh, material cultural, arquitectura, todo es el área nuclear que le llamamos. Y esto es el marco circundante. Entonces, como les indico,
esta guía, este modelo, no va a aplicar para todo. Entonces, por ejemplo, si pasa una carretera por aquí, cercano al sitio, yo no le puedo intangibilizar pues esa carretera, porque cuando viene el proyecto para mejorar esa carretera, no lo vamos a dejar pues sin acceso a la población. Entonces, eso va a depender mucho del criterio también en campo, ¿no? Pero es una guía que sirve pues eh, para poder tener en cuenta, ¿no? Entonces, es como un guía. Entonces, no es que esta guía lo tengo que aplicar en todos los sitios, ¿no? Sino es dependiendo de la casuística, de la ubicación, de los sitios arqueológicos, ¿no? Y esto, pues, nos permite también trabajar mejor, ¿no? Para la protección del patrimonio cultural de la nación. Entonces, yo culminaría, Guido, con eso, esta disertación que es el final, que era pues como un componente al curso en sí de la gestión del plan de monitoreo y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Es complementario, ¿no? El tema, no entra en sí al curso que estamos llevando, pues, ¿no? Que es gestión de los procedimientos administrativos en torno al reglamento de intervenciones arqueológicas. Si habría consultas, Guido, con mucho gusto podemos absorber de todo el curso, ¿no? Sí, estimado Ronald, muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. Por favor, a los que van a participar, vamos a solicitar que activen sus cámaras o en todo caso también que levanten la mano para pedir la palabra o para cederles el audio, ¿no? Adelante, estimado Ciro. Active su micrófono, por favor. Buenas noches, disculpa, mi consulta es la siguiente. Del área que ustedes están considerando como el área matriz, ¿a cuánta distancia se puede considerar el área circundante? Según lo que se ve en el modelo, es como si le hubieran aplicado un offset nada más. Por eso, el tema va a ser a criterio, ¿no? De cada profesional, ¿no? Por ejemplo, si ese modelo es un guía que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero no se aplica, pues, para todos los sitios. Por ejemplo, dentro de áreas urbanas, mm, no vas a dar, pues, el marco circundante con todas las viviendas que están ahí aledaño, ¿no? O cuando pasa, por ejemplo, cercano a un sitio, carreteras, canales de riego y entre otros, de uso común, no se puede intangibilizar, pues, ¿no? Entonces, y eso va a depender mucho del trabajo de campo que uno pueda realizar, pues, ¿no? Pero si estás en zonas eriazas, que no tienen, pues, digamos, en la punta de los cerros, ¿no? Hay sitios arqueológicos que están acentuados en la cima de los cerros y para llegar tienes que caminar, pues, digamos, media hora, una hora y ahí no hay, pues, ni terrenos agrícolas, y entre otros, ¿no? Entonces, ahí sí puedes poner, pues, el marco circundante mayor extensión, ¿no? Con la finalidad de proteger también el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, va a depender de cada casuística que tengamos, pues, de los sitios arqueológicos, ¿no? Bien, estimado Ronald, por favor, vamos a dar la palabra a Claudia Salazar. Por favor, active su micrófono y adelante. Sí, buenas noches. Mi pregunta es sobre todo por la nueva resolución, ¿no? La número 15/2023, que creo que estaba haciendo mención de la guía de limitación. Ya no se seguiría entonces la guía anterior, que era la 550/2014, en la que se adjuntan fichas de delimitación.
No, sí, esa guía, o sea, en el nuevo guía también incluyen, ¿no? Las fichas de la ficha de inventario, ficha técnica, la memoria descriptiva, los planos, el plano perimétrico y la ficha de registro fotográfico, entre otros, son los mismos, ¿no? Sino que han actualizado el tema del modelo de la delimitación del marco circundante, ¿no? Entonces, no se tenía claro, pues, en el guía del 2014, cómo considerar el marco circundante. Entonces, en este guía del 2022 ya consideran, pues, un modelo, ¿no? Entonces, como guía, como les digo, ¿no? Porque no puede ser, pues, igual esa guía para todos los sitios arqueológicos. Entonces, eso va a depender mucho de cada profesional, ¿no? De darle, ¿no? Y tampoco no se puede indicar, pues, si el marco circundante puede ser 10 metros o 100 metros, ¿no? Eso va a depender también del trabajo en campo que se realice, ¿no? Por ejemplo, si pasa a, a 20 metros una quebrada, un río o un riachuelo, entonces no le vas a intangibilizar, pues, el riachuelo, ¿no? Entonces, tienes que dejar, pues, la faja marginal también del riachuelo y de ahí recién iniciar tu propuesta de delimitación. Entonces, ahí tienen que tener cuidado, pues, en ese tema. Bien, estimado Ronald, a los que están dejando su comentario en el chat, por favor, también lo pueden hacer de manera verbal. Levanten la mano, enciendan su micrófono y pueden hacer sus consultas, toda vez que tenemos considerable tiempo. A Jennifer Toledo, por favor, active su micrófono y adelante, por favor. Estimada Jennifer, adelante. La Estimada, delimitación de Caminos Inca de Campañán. se te escucha entrecortado, por favor, a ver si puedes. Sí, mi pregunta es, ¿cuál sería el proceso a seguir para la delimitación de lo que es Camino Inca, lo que es Capañán? Estamos viendo lo que es sitio arqueológico, pero no sé si me podría dar un aporte cercano del proceso que se debe seguir para esto. Gracias. Estimado Ronald, por favor. Sí, bueno, el tema del Hapañán es un poco complicado, ¿no? Porque ¿cómo podríamos delimitar todo un trazo, ¿no? Sería por segmento, ¿no? Por segmento sí se pueden hacer propuestas de delimitación, ¿no? Y ello implica también, pues, el área de amortiguamiento en función al trazo del Hapañán, ¿no? Entonces, eso va a depender también del criterio del profesional, ¿no? Que pueda realizar, porque hay guías también en el Hapañán para el registro, inventario y delimitación de los caminos prehispánicos, ¿no? Entonces, eso lo ve, pues, Hapañán. Nosotros, como entidad, no, esa es otra, digamos, está adscrita al ministerio, pero es un programa, ¿no? Que ellos tienen sus propios profesionales que ven todo el registro, ¿no? Entonces, cuando hay eso, por ejemplo, en casos de proyectos de evaluación, se solicita, pues, la participación del profesional de Hapañán para la supervisión de campo. Entonces, ellos tienen que, si tienen PEA, tienen que solicitar, pues, porque en sus resoluciones se les indica eso, ¿no? De que, o nosotros lo solicitamos, ¿no? Como supervisores, si nos toca supervisar un PEA, porque cada año nos pasan, pues, el tema de las facultades, ¿no? De supervisiones de PEAs, PRA, RESCAT, ¿no? PEA, y proyectos de evaluación, acciones arqueológicas de emergencia, entre otros, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es solicitar a Hapañán el acompañamiento, la supervisión, ¿no? Para que ellos puedan definir el tema de la franja de servidumbre, porque no hay tampoco una normativa que te diga a cuánto del muro de contención del camino
tienes que poner, es criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos de que han construido rellenos sanitarios al borde del camino, ¿no? Entonces, eso ya queda pues a criterio de cada profesional. Bien, estimado Ronald, estimada Jenny, vamos a leer las preguntas del chat, pero vamos a priorizar por el momento a los que están pidiendo la palabra o están levantando la mano. Adelante, Edwin Lee, por favor, active su micrófono. Y después le damos la palabra a Luz Marina. Adelante, Edwin. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Ronald, mi pregunta era de acuerdo a los sitios arqueológicos que ya están declarados con polígonos y muchas veces con los huaicos, los ríos, pues ya se han llegado a los sitios, ¿no? Ya no están al 100%, están muchas veces a un 50% o hasta menos, ¿no? Entonces, ya una experiencia me pasó tener la reunión con la DGPA para poder actualizar, digamos, ¿no? Ese polígono, ¿no? Pero lastimosamente a veces ya estando en un río, que hace muchos años comprendía parte de eso, te obligan pues, a presentar un PEA, digamos, ¿no? Siendo un río, siendo fácil, digamos, que el área de catastro actualice, digamos, ¿no? Quisiera ver tu apreciación o punto de vista, ¿no? Bueno, el tema corresponde es que se puede hacer, pues, si no está aprobado el tema de la red de limitación, por ejemplo. Entonces, con ello solicitar, pues, que el catastro pueda actualizar el polígono, ¿no? Ya actual, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho eso, ¿no? En varios sitios, algunos por solicitud de las comunidades, que habían delimitado, digamos, el 2011, 12, y desde ahí, por ejemplo, hasta en unos 10 años ya creció la expansión urbana. Entonces, hemos pedido o hemos hecho nosotros la red de limitación, por ejemplo, y hemos elevado a Catastro para que pueda corroborar, ¿no? Entonces, ellos mandan sus profesionales y ahí se corrobora en campo. Entonces, si amerita recortar esa propuesta de delimitación, se realiza, ¿no? Y eso se corrige también en el SIGDA, ¿no? Para que no pueda seguir continuando, pues, esa extensión habiéndose afectado, pues, como tú mencionas, quizás por un huaico que ha arrasado. Entonces, solamente del área que continúa con evidencia se solicita, pues, ¿no? El nuevo polígono. Entonces, sí se puede actualizar en los datos. Bien, muchas gracias, estimado Ronald. Por favor, active su micrófono, Luz Marina, y adelante, por favor. Y después le damos pase a Stephanie. Adelante, Luz Marina, activa su micrófono, por favor. Colega, muy buenas noches. No sé si me escucha. Sí, se escucha. Adelante, por favor. Ya, es una consulta. ¿Sabes? Durante la ejecución de un PEA se determinó 2 sitios arqueológicos, los cuales, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Cultura, se dice que se tiene que delimitar los 2 espacios, los 2 sitios arqueológicos. Uno de los sitios arqueológicos, bueno, pues está alejado a la población, entonces no afectaría en nada, pues decir, a la ejecución de la obra tampoco, ni a la misma comunidad, pero uno de los sitios forma parte de una propiedad privada prácticamente de la comunidad, de un poblador, ¿eh? Entonces, en este caso, ¿qué se debía de hacer? ¿Qué se debería de hacer? Porque si tendríamos que hacer la delimitación, entonces estaríamos delimitando una propiedad, es decir, son terrenos de cultivo. Entonces, porque ahora, de acuerdo a lo que explicó colega, pues no se puede, pues, realizar la delimitación, digamos, en espacios que sean de uso, ¿eh? Pero en este caso no sé cómo podría ser, ¿eh? Entonces, esa es mi pregunta, ¿eh? Porque en sí el PEA, en la resolución, dice que se realice la delimitación de estos 2 espacios, pero se realizó una delimitación tentativa de estos 2 sitios, pero en caso que se haga una delimitación definitiva con resolución, ¿será posible realizar la delimitación en este sitio?
Eso es mi pregunta, colega, y gracias por su respuesta. Muchas gracias. Adelante, estimado Ronald. Mira, lo que yo he dicho, el tema de dejar fuera de las de terrenos agrícolas y entre otros es del área de amortiguamiento. O sea, si hay evidencias en terrenos agrícolas o en terrenos de propiedad privada, igual se tiene que delimitar. O sea, el área nuclear no interesa que esté en propiedad privada o propiedad estatal, porque la Ley General del Patrimonio Cultural nos indica eso, ¿no? De que es protegida por el Estado, esté en condición de propiedad estatal o propiedad privada. Yo voy al tema del área de amortiguamiento. Entonces, quiero que se entienda ello, ¿no? No malentiendan ese tema. El área nuclear sí se tiene que delimitar. Si está en área urbana, se tiene que delimitar el sitio arqueológico. Por ejemplo, en Hatunzausa, nosotros tenemos el sitio arqueológico del Centro Administrativo Inca Hatunzausa. Está dentro del distrito de Sauce, en el área urbana. Entonces, lo que se ha hecho es delimitar, por ejemplo, 25 polígonos, sectores, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3, entonces, de las áreas que están, ¿no? De las áreas. Entonces, tú delimitas de las áreas. Entonces, ahí no te permite, pues, el marco circundante, ¿no? Entonces, a eso voy, pero cuando tú estás en un área fuera, fuera de las zonas, digamos, de uso, por ejemplo, en la puna, en los cimas de los cerros, ahí sí tienes que darle, pues, el marco circundante, ¿no? Sino que el tema es, a veces, cuando se hacen delimitaciones para temas mineros y entre otros, a veces no le dan, pues, el real marco circundante, ¿no? Entonces, ahí se tiene inconvenientes, ¿no? Entonces, por eso es ese guía, ¿no? Pero si el sitio se encuentra dentro de zonas urbanas, igual se tiene que delimitar, porque no implica que esté en condición de propiedad privada o propiedad comunal o en terrenos agrícolas, no se va a delimitar, sino se tiene que delimitar. Lo que yo estoy explicando es el tema del marco circundante, ¿no? Entonces, el marco circundante se tiene que dar, pues, fuera del área nuclear, pero si el área nuclear, las evidencias, las estructuras están en zona urbana, tienes que hacer, pues, la delimitación, ¿no? Pero no le vas a delimitar la casa, pues, ¿no? Imagino que las evidencias no están, pues, dentro de la casa, están en los terrenos aledaños, entre otros. Entonces, ahí eso se tiene que delimitar. Siguiente, Guido, por favor. Muchas gracias, estimado Ronald. Stephanie, por favor, active su micrófono y adelante. Luego, Josefi, por favor. Adelante, Stephanie. Buenas noches. Sí, bueno, en este caso tenía una consulta sobre la directiva para el retiro excepcional de la Condición de Patrimonio Cultural, la bienes inmuebles prehispánicos. Tenía la consulta de que si esta solicitud proviene de un rescate arqueológico en una zona urbana, ¿se tiene que posteriormente tramitar un CIRA o se puede tramitar de frente un plan de monitoreo con infraestructura persistente? Y la otra consulta era si hay un plazo estipulado para la respuesta a esta solicitud de retiro excepcional de condición de patrimonio cultural. Gracias. Adelante, estimado Ronald. Bueno, el tema del rescate arqueológico, uno lo puede hacer en el marco del plan de monitoreo arqueológico. Y otro proviene del PEA, por ejemplo. Tú haces tu PEA y en el PEA te recomiendan, pues, si potencial es bajo, que hagas el rescate arqueológico. Entonces, una vez realizado, liberado el área, tiene que solicitar el CIRA, pues, ¿no? Pero si es a través del plan de monitoreo, digamos, estás monitoreando y aparecen, pues, evidencias arqueológicas, ¿no? Que ya no son parte de hallazgos fortuitos, ¿no? Sino ya de un complejo y tú necesitas liberar esa área, ¿no? Entonces, ahí sí presentas, pues, el plan de monitoreo, el rescate, ya con el acta del plan de monitoreo, ¿no? Entonces, en el acta el supervisor tiene que recomendarte, pues, realizar proyectos de rescate arqueológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento ahí les indicaba que
como directora o director, el mismo que está ejecutando el plan de monitoreo, puede dirigir también el rescate arqueológico, ¿no? Pero si proviene de un PEA, te van a dar pues IRA solamente para las áreas libres y para las áreas con evidencias te van a pedir pues que realices a través del potencial si permite la delimitación del sitio arqueológico o permite directamente el rescate arqueológico, ¿no? Una vez que rescatas, pues tienes que solicitar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Y para el tema del, no le he escuchado bien el otro, está entrecortado al final, del retiro, creo, de condición de patrimonio cultural. Entonces, eso tiene que hacerse también, pues, a través de un proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? Entonces, uno tiene que determinar, pues, en ese proyecto que lo que se ha declarado como patrimonio arqueológico no tiene, ¿no? De acuerdo a las evidencias que tú vas a demostrar a través de ese proyecto. Bien, gracias, estimado Ronald. Por favor, le damos pase a Stephanie y finalmente a Oscar Zavala. Adelante, Stephanie, por favor, active su micrófono. Josefi. Josefi. Adelante, Josefi, por favor. Josefi, ¿está? Si no, le damos la palabra a Oscar, por favor. Oscar, active su micrófono. Buenas noches. Quería compartirles un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 27 de marzo, que es bastante interesante. No sé si de repente ahí el profesor nos puede dar mayores luces. ¿Qué es lo que pasa? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica hace una consulta, ¿no? El nuevo RIA establece que para áreas mayores de 30 hectáreas o distancias mayores a 20 kilómetros se debe solicitar la autorización para ejecutar un PEA a fin de expedir los CIRAS, y si el proyecto de inversión es de 80 kilómetros, el administrador puede dividir su pedido y solicitar la expedición de 4 CIRAS por 20 kilómetros cada uno. Y la otra consulta era cómo proceder en caso el administrador seccione un proyecto en varios expedientes, toda vez que el área del trazo original excede los determinados, los contemplados, ¿no? De 30 hectáreas y 20 kilómetros. Esta consulta, ¿cómo lo responde la Oficina de Asesoría Legal, ¿no? Jurídica? ¿Qué indica? Concluye que no existe prohibición de fraccionamiento en la solicitud de expedición de CIRAS para un mismo proyecto. Asimismo indica, al no haber regulado el RIA los casos de fraccionamiento, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble incluye que no existe conflicto para que cualquier administrado solicite dicho fraccionamiento, siempre que se cumpla con los demás requisitos establecidos en el RIA. Por favor, profesor, no sé si ahí nos puede dar mayores alcances. ¿Es necesario o se puede, para evitar de repente gestionar un PEA, dividir un proyecto en CIRAS? Muchas gracias, Oscar. Adelante, por favor. Estimado Ronald, por favor, adelante. Sí, ese es un tema que está pues en evaluación, ¿no? Porque sí, justo nos acaban de comunicar, ¿no? Ahora recién acaba de llegar el memorando indicando, ¿no? De la respuesta de las solicitudes que han hecho pues Ica y Moquegua, ¿no? De acuerdo a la casuística que tienen. Sí se puede particionar en cada 20 metros, 20 kilómetros, ¿no? Por ejemplo,
un proyecto, ¿no? Del nuevo RIA, ¿no? Entonces, son opiniones, por ejemplo, el área técnica indica pues que si es factible o no es factible realizar esa, cuando el administrado presenta simultáneamente varias expedientes que sumados exceden pues el intervalo mayor a tramitar un CIRA, ¿no? Entonces, en función a eso pues indica, ¿no? Literalmente la dinámica propia del proyecto de inversión requiere que se cubran espacios geográficos que no fueron parte de la planificación inicial del proyecto, ¿no? Pero que su incorporación resulta necesaria para la óptima continuidad del proyecto de inversión original, ¿no? Y ello no constituye un fraccionamiento de áreas. Entonces, o sea, y asimismo dice, a la fecha existen proyectos de inversión que vienen presentando expedientes que han fraccionado en el ámbito físico del proyecto. No en todos los casos de fraccionamiento se pueden identificar el fraccionamiento como tal, ¿no? O sea, a veces presentan un día, ¿no? Digamos, hoy día pueden presentar un expediente y después de una semana presentan otro expediente, ¿no? Pero del mismo proyecto fraccionado. Entonces ahí dice pues que no, uno no se puede dar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la opinión técnica que remite también pues la Dirección de Certificaciones considera que no existe prohibición de fraccionamiento en las solicitudes de expedición de CIRAS para un mismo proyecto, ¿no? Entonces, o sea, esto se tiene que plasmar pues en un documento, ¿no? Posiblemente, como les indicaba, salgan pues directivas para no tener inconvenientes, ¿no? Porque esto implica pues que en otros sitios te pueden aceptar y en otros sitios no te pueden aceptar, porque este documento es interno, ¿no? Del ministerio, ¿no? Entonces a veces lo pasan pues así a otros colegas para que puedan presentar, ¿no? Pero eso va a depender mucho pues de cada regional eh, cómo lo pueda resolver, ¿no? La solicitud, ¿no? Porque, por ejemplo, si me lo pasan a mí hoy día, el día de hoy, un proyecto, y al día de 2 días presenta otro expediente y lo pasan al otro colega, entonces uno no puede pues estar comparando, viendo, oye, ¿qué te ha tocado? ¿Qué proyecto te ha tocado? No se trabaja de esa manera. Cada uno lleva sus expedientes en función a su carga laboral. Entonces eso también no permite pues que se pueda controlar. Entonces, y en ese sentido se emite pues el tema del, de la emisión, ¿no? Se puede emitir porque si yo emito de un fragmento y el otro colega emite, no hay pues asidero legal o asidero técnico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, asesoría legal se está pronunciando es de acuerdo pues al literal A del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedimento de hacer lo que ella no prohíbe, dice, ¿no? Y en el ámbito administrativo rige el principio de legalidad a que se refiere el numeral 1.1 del artículo 4 del título preliminar del TUO de la LEPAC, ¿no? El cual dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron referidos. Entonces, o sea, la normativa para la asesoría legal pues es contraviene, ¿no? Lo que indica la Constitución política. Entonces, como sabemos, pues, en derecho, el tema de la jerarquía de las normas,
Entonces, o la Carta Magna, la Constitución Política es pues la ley que está por encima de todas las normas, ¿no? Entonces, de las leyes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros es un decreto supremo. Entonces, y eso se está evaluando, ¿no? Y eso se tiene que emitir, pues, opiniones en el ámbito de sus competencias, ¿no? Porque ahí indica también, ¿no? Que la Dirección de Certificaciones ha emitido, pues, su opinión, ¿no? Entonces, en función a eso, seguramente, pues, van a emitir una reglamentación, una normativa, ¿no? Entonces, eso sería, estimados amigos. Estimado Ronald, muchas gracias. Tenemos participantes que están pidiendo la palabra. Tambra, después Yosefi y finalmente Lisbeth. Adelante, Tambra, por favor. R. Tambra, dice. Buenas tardes, buenas noches, Ronald, y buenas noches, colegas. Mi pregunta era, en caso de la delimitación, ¿necesariamente se tiene que hacer con hitos o también se puede hacer con plantas nativas o plantas del lugar, ¿no? Es uno, y por otro lado, para la inversión pública dentro de un sitio arqueológico, necesariamente tiene que tener su saneamiento físico legal el sitio arqueológico. Por ejemplo, ¿no? Con fines turísticos, para el acondicionamiento de caminos peatonales o restauración, entre otros, ¿no? Entonces, y otra pregunta es, ¿basta tener su saneamiento físico legal o también se tiene que presentar otro proyecto, ¿no? Proyecto de restauración o proyecto de investigación, ¿no? Para una inversión pública dentro del sitio arqueológico. Gracias. Estimado Ronald, por favor. Adelante. Bueno, no, estaba entrecortado, pero el tema para la monumentación, ¿se me escucha? Sí, adelante, Ronald. Se te escucha un poco entrecortado. Hola, hola. A ver si, por favor. Estimado Ronald, se te escucha entrecortado, pero adelante, a ver si se logra estabilizar tu comunicación. Hola, ¿se me escucha por favor ahora? Adelante, Ronald. Bien, creo que tenemos problemas de conexión con su internet. Ahora vamos a esperar un rato, por favor, mientras. Estimado Ronald, por favor, a ver si puedes nuevamente. Estimado Ronald, tienes el micrófono desactivado. A ver si puedes volver a activar. Se está reconectando, Nos indican que se ha quedado sin señal. A ver, esperamos un momento y mientras se conecta, por favor.
A ver, estimados participantes, esperamos un momento mientras se conecta el docente y de repente vamos dando algunas indicaciones, por favor, al equipo de Uriapolis. Ahí está con nosotros Ronald. Estimado Ronald, ¿logras escucharnos? A ver si puedes activar tu micrófono. Y Y ahora sí, sí, ahora sí. ¿Me ahora escuchan? sí. Sí, adelante, por favor. Sí, el tema de la delimitación o la monumentalización de los sitios tiene que ser con hitos, ¿no? Entonces, en esa misma guía están los modelos de hitos, los modelos de paneles de señalización y entre otros, ¿no? Entonces, no está permitido, por ejemplo, con árboles de la zona o plantas nativas de la zona, ¿no? No está incluido en la guía, ¿no? Entonces, hay modelos de hitos ahí en esa guía, pueden encontrar, ¿no? Los paneles, todo eso. Y la otra consulta que me hacía es referente, no le he escuchado porque ese momento se me cortó el internet, pero si ya tiene un polígono, un sitio arqueológico para generar un proyecto de inversión pública y privada, tiene que estar saneado, pues, ¿no? Entonces, por eso la mayor parte de los gobiernos locales, gobiernos regionales, no pueden invertir en el patrimonio porque no están saneados físicamente, legalmente el sitio arqueológico. Entonces, para poder invertir necesitan pues el proceso de saneamiento, ¿no? Entonces, pero para hacer el tema de habilitación de accesos y entre otros componentes en el marco de un proyecto, por ejemplo, de investigación, conservación, puesta en valor y uso social, se puede presentar pues el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Entonces, sí, eso te permite, ¿no? Puedes realizar el PMR dentro del proyecto, pero dentro del proyecto, ¿no? Entonces, como un componente de ese proyecto de inversión pública, ¿no? Eso, Guido. Bien, gracias, estimado Ronald. Por favor, adelante, Giuseppe. Nuevamente parece que está cortado su micrófono. Active su micrófono, por favor, Giuseppe. A ver si nos logra escuchar Giuseppe, por favor. Adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Y ahora sí. Buenas noches. Es una consulta. En el caso, que haya una resolución de reconocimiento de patrimonio, cultural, un sitio arqueológico, pero, durante varios años, no ha habido señalizaciones o no ha habido comunicación con la comunidad en sí, y durante esos años han estado ellos haciendo normal sus actividades como saneamiento, riego, o sea, viviendas, etcétera, mejoramiento de caminos y muchos otros, pero ahora se ha hecho un nuevo proyecto que es mejoramiento de una carretera de asfalto para asfalto. En eso no se ha considerado el CIRA. ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir? Gracias, Giuseppe. Adelante, estimado Ronald. Bueno, el tema de un sitio que está declarado, ya sea declarado en el año 2000 o antes o después, se tiene que proteger, ¿no? El tema es que la normativa es clara, ¿no? Para todo tipo de proyectos de inversión pública y privada tiene que tener, pues, su autorización, en este caso su CIRA, o si es infraestructura preexistente, pues el PMR con infraestructura preexistente, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado Ronald. Por favor, adelante, Lisbeth Rodríguez. Lisbeth, por Y favor. la monumentalización y todo ello, ¿no? En el marco de la ejecución del proyecto, ¿no? Porque si empiezan a ejecutar el proyecto sin tener
Estimado Ronald, ¿tienes problema con el audio? Con el micrófono, por favor. Buenas noches. Sí, sí. Entonces, si ejecutas sin tener los permisos y afectas el patrimonio, van a ser pasibles de sanciones, pues no, y paralizan la obra, todo eso. Entonces, y si pasa digamos, por el sitio arqueológico, la carretera, tendrían que hacer sino un proyecto de evaluación arqueológica, pues, ¿no? Para solicitar los permisos. Va a depender mucho eso, cómo está pues el sitio asentado en función a la carretera, ¿no? Porque si pasa por el medio, tendrían que hacer pues un proyecto de evaluación, si es permitido solamente con el plan de monitoreo arqueológico. Entonces, eso tiene que emitir pues la opinión el Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, a la regional donde se encuentra el proyecto. Eso, Guido. Muchas gracias, estimado Ronald. Lisbeth, por favor, nos dice si estás, active su micrófono. Estimada Lisbeth, por favor. Buenas noches con todos. Quería hacerle una consulta. Si la norma dice que no, a partir de los 20 o 30 hectáreas se hacen los PEAs, y ahora con esa opinión que han dado, se podría fraccionar. En el caso de presentar, digamos, un PMA, se puede juntar, digamos, todos los CIRAs, o cada CIRA va a tener que ir con un PMA independiente. Gracias, profesor. No, en el reglamento se pueden incorporar las áreas del mismo proyecto, ¿no? Los componentes, las áreas del mismo proyecto en un solo plan de monitoreo arqueológico. Entonces, no habría problema en ese tema. Se puede incorporar en uno solo, porque es parte del proyecto. Tenemos la última pregunta de Noelia Soledad. Por favor, adelante, Noelia. Active su micrófono. Noelia Soledad, ¿nos escucha? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Licenciada Zulka, tengo una consulta. Para el caso de los proyectos de instalación de fibra óptica, ¿no? Normalmente cuando son un PMA con infraestructura preexistente, lo que se hace es buscar colocar los postes que van a sostener la fibra óptica en los anchos de vía o en carreteras ya existentes para poder presentar un PMA con infraestructura persistente. Pero en el caso de la calificación del expediente, muchas veces observan no la instalación de los postes o no la ubicación, sino el cableado de la fibra. En este caso, ¿de qué forma se manejaría el tema de la colocación de la fibra, ¿no? O solo, en este caso, pediríamos el permiso para la instalación de los postes, porque normalmente en carreteras de la sierra, que tienen muchas, digamos, curvas o mucho desnivel, en el caso de mucho cambio de dirección, la fibra de todos modos se va a mover y no va a pasar por la carretera, ¿no? Sin embargo, los postes sí van a estar, son puntos fijos, ¿no? Entonces, mi consulta es, con respecto a ello, ¿cómo se podría manejar en este caso, el permiso o sacar la autorización para colocar la fibra óptica, o en todo caso para instalar los postes, que es básicamente donde se va a realizar las excavaciones? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Adelante, estimado Ronald. Bueno, el tema de la autorización se da pues no solamente para el poste, ¿no? Sino para la línea, ¿no? Franja de servidumbre de la fibra óptica, ¿no? Porque si vas a poner un poste y otro poste, tendrías que solicitar pues tu fibra quizás como punto, ¿no? Punto A, punto B, pero y ahí no te van a permitir pues izar los cables, ¿no? Entonces por eso se solicita pues para la franja de servidumbre del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un tema eléctrico, ¿no?
Entonces, si no fuera así, pues solicitarías para el poste y el otro poste, pues como un punto, digamos. No procedería pues eso, por eso se observa, ¿no? Entonces, el tema es, a veces quieren hacer pasar como infraestructura preexistente, pero a veces cruza pues de una curva a otra curva, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer la inspección, no solamente, pero pues ves el poste que es fijo, como usted menciona, ¿no? Sino toda la franja de servidumbre. Por eso es la solicitud del proyecto es por longitud y su franja de servidumbre. Entonces, por ejemplo, quieres cruzar un camino prehispánico, entonces tu cableado va a cruzar y ahí no procede pues la autorización, porque estás cruzando un bien del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, no se trata de un poste, pues, ¿no? Si fuera para estos, no, ¿cómo se llama? Postes que ponen como antenas, ahí sí, pues, ¿no? Se solicita para esa área, que puede ser uno por uno, pero en este caso de fibra óptica, de electrificación, la autorización se da para la franja de servidumbre del trazo del proyecto. Por eso es la observación que se hace, ¿no? De que el trazo de su proyecto, pues, no se circunscribe o se configura como infraestructura preexistente como tal, porque la norma, el reglamento dice, pues, que la infraestructura tiene que ser permanente, pues, de todo el trazo que estás poniendo. Entonces, a veces quieren hacer pasar y lo cruzan, pues, digamos, las progresivas de una carretera, las curvas, de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no